¿Podría confirmarme si está escuchándose? Sí se escucha, profesor. Sí, Gracias. profesor. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación de hoy día. ¿Se ve la pantalla, jovencitos? Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces estoy atento a todas sus preguntas. Tengo activado ahora de manera eficiente mi tablet para cualquier consulta en los mensajes. Cualquier duda que tengan me hacen llegar y yo voy a estar leyendo y explicando, ¿no? Y cosa que eh, resuelvo sus dudas durante la explicación, ¿no? Para no perder tiempo, ¿no? Entonces, jóvenes, este, tenemos la semana 2. Tenemos solamente 2 horas, entonces hay que avanzar. A partir de ahora los temas van a ir avanzando gradualmente el nivel, entonces de alguna manera tenemos que acelerar, ¿no? La teoría para enfocarnos más en los problemas. ¿Les parece eso? Bien, jóvenes, está bien, ¿no? Entonces, en conclusión, jóvenes, aquí, para no hacerlo larga, como dicen, porque la idea de aprender física, bueno, algunos lo que van a estudiar ingeniería, bueno, pueden profundizar, ¿no? Pero nosotros nos estamos preparando para un examen y hay muchos lugares donde puedes aprender física, ¿no? O sea, puedes incluso preguntar a ChatGPT, pero lo malo es que se alarga los temas, ¿no? La idea es de resumir, ¿no? Para eso estoy aquí. Entonces, nosotros habíamos visto que el vector se puede representar gráficamente y realmente un vector puede estar en 3 dimensiones. Lo habíamos visto en 2 dimensiones nomás, pero puede estar en 3 dimensiones. Porque al final, ¿qué es un vector, no? Es una herramienta que se creó para representar las magnitudes físicas que tienen dirección. O sea, después de estar investigando, se encontró que hay magnitudes que tienen dirección, como la velocidad, como la aceleración o como el desplazamiento, y como todas esas magnitudes que tienen dirección. Entonces, cuando una magnitud física tiene dirección, entonces tenemos que representarla con un vector. Entonces, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el número 3 se representa así, ¿no? Pero un vector se representa con una flecha. Es otra forma de representar. Y en esa flecha está el número 3, el valor y la dirección. Pero eso es una forma de representar. Entonces, se dieron cuenta que normalmente cuando tú representas a un vector, ¿qué pasa, no? O sea, lo estás representando en un plano, ¿no? O en el espacio, ¿no? Pero si tú lo pones en un plano coordenado, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, lo podrías descomponer, ¿no? Y si lo descompones, las componentes eh, se comportan como un par ordenado o como una terna ordenada. Entonces, si tú descompones en el plano cartesiano, vas a tener 2 componentes. Si tú descompones en el espacio, vas a tener 3 componentes. Entonces, la otra forma de representar un vector es mediante, que se raya la tablet, se rajea. ¿Se ve todavía, no, jóvenes? Por favor, me avisan. Entonces, si tú lo descompones en un plano cartesiano, lo vas a poder hacer, ¿no?
Entonces, es una idea, ¿no? Porque al inicio se creó el vector y solamente era una recta, ¿no? Eso representaba 3 newton o 3 metros por segundo. Pero se dieron cuenta, si ponemos ese vector en un plano cartesiano, ese vector lo podemos descomponer en una componente en X y en una componente en Y. Y al hacer eso, ese vector se convierte en un par ordenado. Perdón. ¿Ya? Al hacer eso, ese vector se convierte en un par ordenado. ¿Por qué no? Porque ese vector A, tú lo podrías representar así, ¿no? Como AX, AY, ¿no? Con su vectorcito. Ya estaría el vector representado en forma de par ordenado. Entonces, esto es la forma gráfica y esto es la forma matemática. Dos formas de representar a un vector. ¿Y qué es un vector? Una cantidad que tiene dirección. ¿Qué es un número real o un escalar? Es una cantidad que no tiene nada, ¿no? Que tiene valor nomás. El número 3, así se representa. Entonces, sumar gráficamente, ya lo hemos hecho la semana pasada. Lo puedes sumar por el método del triángulo o por el método del paralelogramo. Y por artificios, ¿no? Lo puedes descomponer y con artificios podrías eliminar vectores y los sumas. Y ahorita vamos a sumar, pero ya eh, eh, a un vector representado matemáticamente, ¿no? O analíticamente o matemáticamente, ¿no? Ahí está. O en forma de par ordenado, que se llama. Y tiene sentido eso, ¿no? Porque cuando tú representas este vector A, si tú lo quieres descomponer, lo puedes componer como tú quieras, ¿no? Así, ¿no? Habíamos visto eso, ¿no? Método del polígono inverso, ¿no? Este vector se puede descomponer en muchos vectores, ¿no? De acuerdo a tu conveniencia, podrías descomponerlo así y eliminar y de alguna manera gráficamente hallar resultantes, ¿no? Pero si se puede descomponer en muchos, también se puede descomponer en dos, ¿no? Entonces, por eso es que crean la manera de descomponerlo, pero en el plano cartesiano, ¿no? ¿Y por qué lo hacen en el plano cartesiano? Convenientemente, ¿no? Porque de esa manera vamos a tener a los vectores conectados con los paros ordenados. Un par ordenado es un vector, ¿no? Porque ¿qué es AX? Es la componente este. ¿Qué es AY? Es la componente Y. Entonces, al final, un vector es un par ordenado, ¿no? Que tiene dos componentes. Ahora, ¿qué representa el par ordenado? El AX representa la componente en X y el AY la componente en Y. Entonces, si te dicen esto es un vector, o este par ordenado es un vector, entonces cada componente representa algo, ¿no? Pues con eso es en conclusión lo que debemos tener claro, ¿no? Un vector se representa gráficamente y matemáticamente. Ahora vamos a sumar los vectores matemáticos, ¿no? Aquí. No se borra, ¿no? Bueno, jóvenes, pero no se puede borrar. Entonces, en la forma matemática, ahí está, ¿no? Par ordenado. Un vector A, AX, AY, en forma de magnitud. O sea, una vez que tengas representado el vector A, ya lo puedes sacar su magnitud. ¿Y cómo sacas la magnitud? Elevando al cuadrado sus componentes. Ahora, ¿cómo sacas el ángulo o la dirección del vector A, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá lo había dibujado, ¿no? El vector A es su dirección se define de esa manera, no es que tú lo arbitrariamente lo haces así, ¿no? Se define convenientemente desde el eje X en sentido antihorario, ¿no? Entonces, el vector A tiene dirección teta. ¿Y cómo hallas ese teta? Dividiendo las componentes.
Ahora tú me dirás, ¿no? Pero ¿qué tal el vector está, no está ahí, no está ahí, no está en esa posición, no es esto, ¿no? Sino es esto, ¿no? Entonces su teta empieza también desde el lado positivo, ¿sí? Y esto sería el ángulo teta, ¿no? ¿Y cómo harías el vector, la dirección? Igualito, ¿no? Las componentes nomás. Acá va a tener una componente X y acá va a tener una componente Y, ¿no? Entonces la tangente de teta va a ser igual a AX o X entre Y, ¿no? Pero ese X va a ser negativo, ¿no? Y por eso te va a salir la tangente o el ángulo va a ser mayor que 180, ¿no? Te sale, ¿no? Pero siempre está definido desde acá, ¿no? Sino que lo pone en valor absoluto porque ustedes solamente le enseñan en el plano, ¿no? Pero eso se cumple para todo. La dirección se define desde el eje X hasta el vector, ¿no? ¿Y cómo hayas el ángulo? La tangente inversa, ¿no? O sea, ¿qué ángulo nos da la tangente menos X sobre Y, ¿no? Ahí te va a salir. Eso por trigonometría te va a salir. Entonces, así, si tú tienes el vector en par ordenado, puedes hallar el módulo y puedes hallar su dirección. Si tú tienes al vector en forma gráfica, ¿cómo hallas su módulo? Allá tú lo descompones así también. Y hallas esto al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada, x, y, raíz cuadrada. La misma idea, ¿no? Solo que acá, cuando tú tienes al vector representado en forma algebraica, matemática, analítica, ya no necesitas ver al vector, ¿no? Gráfico, ¿no? Solamente sabes que AX representa la componente en X y AY representa la componente en Y. Eso ya está definido, así tiene que ser. Y tiene sentido también. Y su módulo se calcula como A al cuadrado X cuadrado. Entonces ya no necesitas verlo, solamente acordarte que así se calcula la magnitud o módulo y así se calcula el ángulo que forma con el eje X positivo, ¿no? Esa definición tienes que acordar, pero que tiene sentido también. No es una definición sacada de la nada, tiene sentido. Entonces, ahí están las dos formas de representar al vector. Ahora, ¿cómo sumas los vectores representados analíticamente, ¿no? Si tú tienes un vector A y si tú tienes un vector B, si tú quieres sumarlo, lo puedes sumar geométricamente, ya lo sabes, ¿no? Puedes buscar este ángulo, formas tu paralelogramo y ahí es tu resultante. Pero ahora quieres sumarlo algebraicamente, ¿no? Entonces, otra forma, ¿no? Hallas el vector A, sus componentes del vector A, ¿no? AX y BX y AY, y pones al vector A ahora en función de sus componentes. Ya está representado matemáticamente. El vector B de la misma manera, ¿no? BX, BY, ¿no? Y esas componentes representan AX y BX. Ahí está. Y ahora, ¿cómo sumarías el vector? Simplemente sumas sus componentes. AX más BX es la suma en X. Y AY más BY es la suma en Y. Entonces, ya no, si tú tienes el vector así, ya no necesitas verlo ya. Tú sabes que la suma va a ser esto, ¿no? Ya sabes que va a ser. Ahora, si tú quieres representar a la suma, ahora es otra cosa, ¿no? Puedes representarlo también. Pero, o sea, ya. Se sigue viendo, ¿no, jóvenes? Un problema con la tabla a veces que se corta. ¿Se sigue viendo? Ya, entonces, tenemos los vectores, como os digo, repito y repito, porque tiene que ser claro eso, ¿no? El vector representado matemáticamente, ¿no? Ahí está, mira. La resultante de A, resultante en X es esto, y la resultante en Y es esto.
Entonces, ¿cómo sería el vector resultante, no? Ahí está, esto sería. Rx, Ry, ¿no? Y ya tú sabes que Rx vale este valor, y Ry este valor. Obviamente está con variables. Con números va a ser. Imagínate, ¿no? Que no hay variables, sino ya has sumado A coseno, B coseno, y A seno y B seno, y te ha salido, esto te ha salido 4, y esto te ha salido 3. Entonces, tú no estás viendo a los vectores, ¿no? Entonces, solamente estás viendo a los cosenos, a los senos. Entonces, esto sería el vector resultante. ¿Cómo graficarías ese vector resultante? Allá, yo ya sé que un vector expresado en forma paraordenado, el primer, la primera componente representa la componente en X. ¿Cuánto es? Menos 4, supuestamente. Estoy dando un ejemplo. Menos 4 aquí. La segunda componente representa 3, positivo, 3. Entonces, ese vector resultante realmente está aquí, ¿no? Ya lo puedes ver, ¿no? Ahí está. Está con su angulito incluso. Puedes hallar el ángulo incluso. Puedes hallar el ángulo incluso. Entonces, ya lo puedes ver. El vector matemático lo representas gráfico, ¿no? Ahora, si te dan el vector gráfico, lo puedes representar matemáticamente, ¿no? En forma de par ordenado. Eso es matemático, algebraico o analítico, ¿no? Tiene varios nombres. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es ya en forma de función de sus... Acá lo han representado aquí, ¿no? Porque no saben cuánto vale, ¿no? Pero yo estoy dando un ejemplo si fuera 4,3, ¿no? Puede caer aquí, donde sea, ¿no? Según estos valores. ¿Ya? ¿Y cómo se halla la tangente? Allá. ¿Cómo se halla el ángulo que forma con el eje X? Sería este angulito, ¿no? Este angulito. Y si tú quieres hallar el ángulo total desde aquí hasta aquí, tienes que usarlo con signo. Sería la tangente de alfa, sería igual a Ry sobre Rx, con signo. Te va a salir un ángulo mayor que 180, obviamente, porque acá te va a salir negativo. Pero aquí lo ponen en valor absoluto porque quieren hallar este ángulo, ¿no? Obviamente, ¿no? Te va a salir positivo, ¿no? Esa es pura trigonometría, ¿no? Entonces, pero acá estamos hablando de vectores, ¿no? En analítica, ¿no? En forma de par ordenado. Cómo se representa y cómo se suman. ¿Está claro ahí, jóvenes? Por ahí consulta al chat, así, ¿eh? Si estoy leyendo el chat, ¿eh? Jóvenes, por favor, hagan ahí escriban nomás y yo esa duda lo voy a aclarar en medio de la explicación. Entonces, la otra forma de representar un vector es en función de sus vectores unitarios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es un vector unitario? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Un vector que mide una unidad del vector grande. El vector unitario se define para un vector, obviamente. El vector unitario existe para un vector cualquiera, ¿ya? Cualquier vector tiene su vector unitario, obviamente, ¿no? Cualquier vector tiene un vector que mide una unidad de ese vector, como su propio nombre lo dice. Imagínate un vector, un vector de 3 newton, ¿no? ¿Cuál sería su vector unitario? Allá lo grafican, ¿no? Ya está. Tiene que tener la misma dirección y tiene que medir una unidad. Si la unidad es el newton, entonces su vector unitario es un newton. Es algo obvio, esa es la simple eh, desarrollo de la teoría de vectores. O sea, al inicio solamente se tenía un vector gráfico, ¿no? A partir de ahí dijeron, ¿no? Pero si lo metemos en un sistema coordenado, lo podemos representar como un par ordenado y ya no representarlo gráficamente. Y de ahí siguieron avanzando, ¿no? Entonces,
Todo vector obviamente tiene un vector pequeño que indica la dirección del vector. Tiene un vector unitario. Si es un vector de 3 metros por segundo, un vector velocidad, allá su vector unitario es ¿de cuánto? 1 metro por segundo. Ahí está. Pero tiene que tener la misma dirección, porque es un vector de una unidad de ese vector. ¿Cuál es la unidad de ese vector velocidad? Metros por segundo. ¿Cuál es la unidad de este vector fuerza? Es newton. Entonces, su unidad, 1 newton. Así, ¿no? Pero eso es gráfico, ¿no? Ahora, si tú, eso es como la física siempre hace, ¿no? Primero observas y luego ahora defines. Allá, si se cumple esto, ¿cómo lo definirías al vector unitario? Ahí está, ¿ves? Tú ves esto es algo lógico. Entonces, ¿cómo definirías al vector unitario si sabes que un vector unitario es el vector que mide una unidad de ese vector grande, de un vector cualquiera? Ah, ya. Entonces, ese vector unitario, al final, ¿cómo se puede hallar? ¿Cómo hay un newton? Ah, ya. El vector de 3 newton lo divido entre 3. Entonces, 3 entre 3, ¿qué me sale? 1. Allá. Para hallar el vector unitario tengo que agarrar al vector y dividirlo entre su módulo. ¿Y qué me queda? Una unidad, pero en la dirección del vector A. O sea, un vector de 1 newton, pero dirigido así, ¿no? Entonces, el vector unitario obviamente es un vector, tiene dirección, no solamente tiene módulo. Su módulo es 1, ¿está? Y su dirección es la dirección del vector que estamos hallando, ¿no? Su vector unitario. Entonces, esa definición hay que acordarse. El vector unitario se define como el vector A entre el módulo de A. Y esa definición no tienes que memorizártela, ¿no? Porque eso sale de la propia observación. ¿Ya? Acá está. El vector A, su vector unitario es un vector que mide una unidad de ese propio vector. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si tenemos esta definición, mira, si sigue desarrollando la teoría, entonces tú te puedes dar cuenta que el vector A es un vector, el módulo del vector por su vector unitario, despejando nomás. Si tú despejas de aquí, de esta definición, al vector A, ¿qué queda? A por el vector unitario. ¿Y A qué es? Es la magnitud del vector A. ¿Y U qué es? El vector unitario. ¿Cómo se representa el vector unitario? Como U con un triangulito arriba. Es en forma general, ¿no? Puede tener cualquier dirección. En este caso, tú no sabes qué dirección tiene. Está dirigido así hacia arriba, medio al noreste, ¿no? Es su vector unitario. Se puede decir vector unitario del vector A, ¿no? Así. Nada más, joven. Es la definición. Entonces, a partir de la definición, tú a cualquier vector lo puedes representar como el módulo por su vector unitario. Entonces tendrías que la tercera forma de representar un vector. Un vector se representa como el módulo por su vector unitario. La segunda forma, ¿cómo era? Un vector se representaba en función de sus componentes, ¿no? Obviamente, si quieres representar este vector en sus componentes, tendrías que trazar un plano cartesiano, ¿no? Y ahí trazar su componente en X y trazar su componente en Y, ¿no? Entonces, eso sería AX, AY, ¿no? Eso tendría que ser, ¿no? Esa es la segunda forma, ¿no? Y la primera forma, ahí está graficada ya, gráficamente. Y en las tres formas se puede sumar, restar. En la forma gráfica solamente se puede sumar y restar, pero en la forma analítica ya definen otras operaciones. Justamente para eso se define la forma analítica, ¿no? Porque se puede multiplicar vectores. Nunca se puede dividir, solamente multiplicar. No puedes multiplicar vectores si tienes forma gráfica. Tendrías que llevarlo a la forma analítica para multiplicarlo recién. Justamente para eso se define el vector en forma analítica. ¿Y cómo se representa un vector en forma analítica? Ese es el tema, ¿no? Descompones en el plano cartesiano, ¿no? Si es en 2 dimensiones. Y si es en 3 dimensiones, los compones en el espacio, en el plano
de 3 dimensiones, en el espacio de 3 dimensiones, en las componentes, ¿no? de un cubo. Ahí vamos a ver ahorita. Entonces, por favor, pongan su pregunta si hay alguna pregunta. Entonces, ¿cómo descomponemos al vector en 3 dimensiones? Lo hemos descompuesto en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, solamente teníamos, si teníamos un vector así y si queríamos descomponerlo en 2 dimensiones, solamente teníamos que trazar nuestro sistema de referencia así, ¿no? X y Y. Y ahí lo descomponemos. Obviamente tenemos que tener este angulito, ¿no? De alguna manera nos dan o... Porque el vector cuando tú lo ves está definido. Entonces, ahí este ángulo va a ser, si este es vector A coseno y AC. Eso por resolución de triángulo, ¿sabes eso? Donde llega es coseno, porque al final quieres el valor de esto, el tamaño de esa componente. ¿Ya? Así se define, ¿no? ¿Ya? Si es positivo, está hacia la derecha, ¿no? Si es negativo, está hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo sería el vector? ¿Se ve, no, jóvenes? Gracias, por favor. ¿Ya? Entonces, cualquier consulta ahí. Es así, ¿no? Es lo que más se hace, ¿no? Descomposición rectangular. Ya, pero si quieres descomponerlo en 3 dimensiones, lo descompones dentro de un cubo. Ese es el truco. En un cubo. Y las aristas son las componentes. Las aristas en X, la arista en Y y la arista en Z. ¿Ya? AX, AY y AZ. Ahora, ese AX obviamente tienes que de alguna manera resolverlo. ¿Y cómo resuelves ese AX en 2 dimensiones? Cuando está en 2 dimensiones. Tienes que darle un ángulo. Igualito, en 3 dimensiones tienes que darle un ángulo. Ahí está. El vector X con el vector X con el eje X. El vector A con el eje X. El vector A con el eje Y. Y el vector Z con el eje Z. Obviamente está en 3 dimensiones. Ahí estás viendo que el cubo está saliendo de la pantalla. Entonces, ¿cómo hallarías eso? Con los ángulos definidos. Y ese ángulo se llama ángulos directores. ¿Ya? Entonces, pero el vector, ¿cómo se representa? Como AXY, AYJ, AZK, ¿no? Esa es la forma vectores unitaria, ¿no? ¿Y cómo sería la forma en forma de pares ordenados? Ya. Sería igual a AX, AY y AZ. Así sería. Entonces, hay dos formas matemáticas y una forma gráfica, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, en 2 dimensiones también se puede poner así, ¿no? El X, el A, en 2 dimensiones es AX más AY, ¿no? Pero también lo mismo podrías hacer en función de sus vectores unitarios, ¿no? AXY con más, es coma, ¿cierto? AY, J. ¿Por qué AXY, no? Porque este vector A, se descompone como él más él, ¿cierto? Pero este tiene dirección, ¿no? ¿Y cuál es su dirección? La dirección Y, ¿no? Entonces, ese Y es el vector unitario en la dirección X. Tú me dirás, ¿no? Pero los vectores unitarios se representaban así, ¿no? Lo que pasa que en el eje X, los vectores unitarios ya tienen un nombre especial, ¿no? Y, J en el Y K en el Z, ¿no? Tienen un nombre especial, ¿no? Pero esta es la forma general del vector unitario. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos vectores unitarios, 3 formas de representar un vector. Eso nomás quiero que quede claro, ¿eh? Ahora, si tienes el vector representado en forma eh,
analítica, matemática o lo que sea, o algebraica, en 3 dimensiones, ¿cómo hayas el módulo? Igualita, ¿no? En 2 dimensiones, ¿qué era? Suma de cuadrados, raíz cuadrada, ¿no? Y en 3 dimensiones, suma de cuadrados, raíz cuadrada también. Solamente que ahora hay una componente más. Entonces, con esos ángulos directores puedes hallar cuánto vale el AX, el AY y el AZ. El AX vale A coseno de teta, A coseno de alfa, y el AY A coseno de beta y A coseno de teta. Y se verifica que coseno al cuadrado es 1, ¿no? La suma de cuadrados de los cosenos es 1. Ahora tú me dirás, ¿no? ¿De dónde sale AX que es igual a coseno de alfa? Tú sabes que cuando es en 2 dimensiones es fácil darse cuenta que acá formas el 90 y tú sabes que este teta con este A puede formar el AX coseno, ¿no? El A coseno, perdón. A coseno. ¿Y cómo se hace eso? Por resolución de triángulos. El coseno es esto entre esto y luego despejas, sale A coseno de teta, ¿no? Pero acá tú estás viendo el cuadradito, el rectángulo claro, ¿no? Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esto es la hipotenusa. Pero lo que estás viendo aquí en 3 dimensiones también se cumple, solamente que no se ve claro, ¿no? Aquí hay un triángulo de 90 grados. No se ve claramente, pero debe ser 90. Entonces, con ese 90, esto sería el cateto adyacente, esto sería el cateto opuesto y esto sería la hipotenusa. Con esos, con esos datos, con este A y con este ángulo alfa, gamma, perdón, podrías hallar que este AZ sería un A coseno de gamma. Y eso está aquí, ¿no? Igualito para los otros tres. Igualito para los otros tres. ¿Ya? Igualito para los otros tres. Y ahí se forma. Y por ejemplo, si tú formas este angulito, tú vas a trazar esto, va a ser 90. ¿Y cómo demuestras que eso es 90, no? Porque tú sabes que este eje está formando 90 grados, porque es un cubo, pues, ¿no? Se descompone en un cubo. Está formando 90 grados con este plano de arriba, ¿no? Entonces, tú por geometría sabes, lo más básico de geometría del espacio es cuando una recta intersecta perpendicularmente a un plano, entonces es perpendicular a todas las rectas que pasan por ese plano. Entonces es perpendicular a esto, por eso es 90. Y también lo mismo pasa con esto. Esta recta es perpendicular a este plano. Por lo tanto, es perpendicular a cualquier recta que está en ese plano. Entonces, así con los tres ángulos pasa lo mismo. Este es el alfa y este es el teta. Vas a demostrar que es lo mismo. Perdón. ¿Se sigue viendo, no, jóvenes? ¿Sigue viendo? Gracias, señorita. Entonces, con eso pasamos, con esos fundamentos matemáticos, porque hasta ahorita ¿qué hemos hecho, no? Hemos creado un sistema para medir las cantidades físicas. El Sistema Internacional de Unidades. Hay 7 magnitudes fundamentales. Ya tenemos unidades para medir, ¿no? Ya sabemos medir. Ahora tenemos también la matemática para cuantificar, ¿no? Que son los números reales, que son cantidades escalares, y tenemos cantidades vectoriales, ¿no? Que son números reales con dirección. Entonces, para los números reales ya sabes, tú ya sabes sumar, restar, multiplicar, dividir. Para los vectores hemos aprendido que se puede representar gráficamente y algebraicamente y matemáticamente o
o matemáticamente, ¿no? En par ordenado o vectores unitarios. Entonces, ahí puedes sumar, restar. Entonces, cualquier cantidad física que queramos la podemos representar ahora en forma de vector, en forma de escalar, ¿no? La temperatura es un escalar, ¿no? Pero la velocidad es un vector, ¿no? Entonces, con esa matemática, con ese fundamento matemático, vamos a resolver, vamos a definir, vamos a estudiar, perdón, el fenómeno más conocido del universo, ¿no? Que es el movimiento, ¿no? Cada vez que tú volteas a ver a tu alrededor, hay cosas que se están moviendo. Obviamente, hay muchos tipos de movimiento, ¿no? Hay movimiento oscilatorio, vibratorio, amortiguado, pero de todos esos vamos a estudiar los más importantes, que ustedes ya saben, ¿no? El MRU, el MRV, ¿no? Y de ahí el circunferencial y un poco de movimiento oscilatorio. Entonces, vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento, el más básico, ¿no? El MR1. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. En un segundo recorre 10 metros. Entonces, si acá recorre 10 metros, en este segundo también va a recorrer 10 metros. En cada segundo recorre 10 metros. Entonces, su espacio entre tiempo va a ser constante siempre. Y eso que espacio entre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Entonces, ese es el movimiento más simple del universo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero antes de estudiar el MRU, tenemos que definir los conceptos de la cinemática, ¿no? O del movimiento, ¿no? ¿Qué es el movimiento, no? Vamos a estudiar el fenómeno más conocido, que es el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Entonces, tenemos que definirlo de alguna manera, ¿no? Es, es un cambio de posición. De alguna manera tienes que definirlo, ¿no? Tienes que decirlo de alguna manera, físicamente, ¿no? En forma de eh, eh, tienes que decirlo físicamente y usando definiciones. Si tú dices, ay, el movimiento es cuando algo está moviéndose, no vas a decir eso, ¿no? Lo tienes que definir físicamente, ¿no? Acá lo definimos, el movimiento es un cambio de posición. Entonces, pero ya estamos usando la palabra posición. ¿Y qué es la posición? Es la ubicación de un móvil con respecto a un sistema de referencia. Entonces, todo está definido, ¿no? Definimos cantidades físicas como la posición, como el desplazamiento, la velocidad, y con eso hallamos las ecuaciones que definen a ese, a, a ese fenómeno, que es el movimiento. Entonces, el movimiento es el cambio de posición. Entonces, y otra cosa también del movimiento es relativo, ¿no? Su descripción depende del observador. Y eso es algo obvio, ¿no? El movimiento no es igual para todos, ¿no? Si tú estás dentro de un bus, vas a ver que el suelo se mueve, ¿no? Pero si alguien está fuera del suelo, va a ver que tú te estás moviendo, ¿no? Entonces, el movimiento es relativo. La velocidad también es relativa, el desplazamiento es relativo, ¿no? Alguien que está en el suelo va a decir que tú tienes velocidad, ¿no? Pero alguien que está dentro del bus va a decir que tú no tienes velocidad. Alguien que está en el suelo va a decir que tú te estás desplazando con respecto a un sistema de referencia, ¿no? Pero alguien que está dentro del bus no va a decir eso. Entonces es relativo el movimiento en general, ¿no? Pero sus componentes también son relativas, ¿no? La velocidad, su aceleración, su eh, desplazamiento, ¿no? Es relativo. Ahora, con esos conceptos, de lo primero que observas cuando observas el fenómeno de movimiento, vamos a definir, como les digo, eh, los conceptos básicos, ¿no? Las cantidades físicas básicas, ¿no? Entonces, el concepto básico para definir una cantidad física en el movimiento es el sistema de referencia. Porque para definir algo, o sea, para definir, por ejemplo, la posición, la velocidad, todas esas cantidades físicas se definen a partir de un sistema de referencia. Todo. Las cantidades físicas del movimiento se definen a partir de un sistema de referencia. Si no hubiera un sistema de referencia, que es un observador con su reloj y su regla, ahí, y un plano cartesiano, un sistema coordenado,
no podrías decir que algo se está moviendo, ¿no? Porque algo se mueve porque se mueve con respecto a algo, ¿no? Que es esto, el observador, ¿no? Que está en el centro. Entonces, por eso es el primer concepto importante del movimiento, ¿ya? Ahora, cuando ya tenemos definido el concepto de sistema de referencia, que es lo primero que se hace para analizar el movimiento no existe si no hay sistema de referencia. Una vez que defines tu sistema de referencia, existe el movimiento. Y si existe el movimiento, existen las cantidades físicas. ¿Y qué cantidades físicas existen? La primera cantidad física que existe es el vector posición, ¿ya? Esa es la primera cantidad física que observa con respecto a a un sistema de referencia. Un móvil está en un punto aquí, ¿no? Luego está aquí, ¿no? Tiene algo, ¿no? Tienes que darle nombre a eso, ¿no? A ese algo que tiene una posición, ¿no? Es algo simple, es incluso natural decir eso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo defines? Es otra cosa, ¿no? Tú puedes decir, tiene una posición, ¿no? Pero no puedes decirlo con palabras, ¿no? Tienes que definirlo matemáticamente, ¿no? Para poder medirlo, ¿no? Entonces, para poder medirlo, esa posición lo defines como una magnitud vectorial. Y esa magnitud vectorial se va a llamar vector posición. Entonces, cuando te digan la posición, ¿qué es la posición de un bloque en un movimiento? ¿Qué es? Es una magnitud vectorial, es una cantidad física vectorial, porque se define como un vector, así se define. No puedes, tiene sentido también, ¿no? Una cosa es decir está aquí y otra cosa es decir que está aquí, ¿no? Tiene, la posición es un vector dirigido. Tienes que dirigir al vector para que pueda definirte la posición, ¿no? Entonces tiene dirección la posición, por eso es vectorial, ¿no? ¿Ya? Ahora, si lo defines como un vector, ya tú sabes usar vectores, ¿no? Si es un vector, ya. Entonces, esto se puede expresar matemáticamente o también en forma de vectores unitarios, ¿no? ¿Ya? Y también se puede representar gráficamente, ¿no? Ahí está. Lo estás viendo, ¿no? El vector representado gráficamente lo ves, ¿no? Matemáticamente solamente te dan esto, ¿no? Ahí está. Entonces ya sabes, el vector posición es un vector. Pero no te van a decir vector posición, te dicen, ¿no? La posición, ¿qué magnitud es? Te van a decir, ese es verdadero y falso, viene siempre. Es un vector. ¿Ya? Seguimos, joven. A ver, pongan sus dudas ahí, ¿ya? Entonces, el desplazamiento, también, ¿no? Cuando nosotros vemos que algo se mueve, nosotros nos damos cuenta que algo cambia, ¿no? Entonces, justamente ahí estaba el concepto del movimiento, ¿no? ¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición. Ya. Entonces, si un cuerpo tiene una posición X sub 0 en una dimensión, ¿no? Perdón, y ese cuerpo se mueve, ya sabemos que se mueve, entonces cambia su posición, ¿ya? Ahí está, naturalmente sale todo. Entonces, como ya sabemos que el vector posición, que la posición es un vector, ya, este es un vector, este es otro vector. Ahora, el cambio de posición es algo, ¿no? Entonces, ese cambio de posición se puede medir, ¿no? Y nos va a servir para definir la velocidad, ¿no? Vamos a definir al cambio de posición como el desplazamiento. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Siempre en física, cuando te dan triángulos de algo, siempre es final menos inicial. Ahora, a veces ponen el F subíndice y a veces no lo ponen. Cuando no lo ponen, quiere decir que es final, ¿eh? A veces también lo ponen. Entonces, las dos formas está correcta. Pueden ponerlo X solito o pueden ponerlo X final. Entonces se define así, así se define, ¿no? Y tiene sentido también.
desplazarse. ¿Qué es desplazarse? Moverse de un punto a otro, ¿no? Y el vector que mide eso es el desplazamiento, ¿no? Obviamente, una cosa es desplazarse de aquí hasta aquí y otra cosa es desplazarse de aquí hasta aquí. Entonces, el desplazamiento, naturalmente te estás dando cuenta que una cosa es ir de aquí hasta aquí y otra cosa es ir de aquí a aquí. Entonces, es un vector, naturalmente, no tienes que pensar nada ahí. La posición es un vector, ¿no? Porque está dirigido, no puedes, es diferente eh, posición para diferentes vectores, ¿ya? Con eso, el desplazamiento, ¿en qué se mide? En metros, ¿no? Ya sabemos que en el sistema internacional la longitud se mide en metros. Y el desplazamiento es una longitud que con dirección, nada más. Ahora, una vez que tenemos definido la posición y el desplazamiento, vamos a definir la velocidad media. La velocidad media simplemente es un promedio de posiciones, ¿ya? Un promedio es un cambio de posición en el tiempo. La velocidad media, como adelantando para la siguiente clase, se define para cualquier tipo de movimiento. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un movimiento así, una mosquita o lo que sea, entonces tú quieres hallar el desplazamiento. ¿Qué necesitas? La posición final, esto ya sabes que es final, menos inicial. Ahora, ¿cómo hallarías la posición final de esta mosquita, ¿no? Allá tienes que definir tu sistema de referencia primero. Una vez que defines, esto sería la posición inicial, sería R inicial, y esto sería R final. ¿Y cómo sería el desplazamiento o la diferencia de posición? Por vectores, tú sabes que esto es la diferencia, gráficamente incluso, ¿no? También lo puedes hacer matemáticamente, ¿no? Si representas el R inicial como XI, YJ, X, X inicial, Y inicial, ahí está así, y R final como X final menos coma Y final. Entonces, ahí está matemáticamente, ¿no? ¿Cómo sería el desplazamiento o la X final menos X inicial? Sería simplemente restar esto, los pares ordenados. Menos X inicial menos Y inicial. Esto es matemáticamente, pero esto es gráficamente, que lo hemos hecho la semana pasada. Es X final menos X inicial. Tú lo puedes demostrar incluso porque va en esa dirección, ¿ya? Entonces, ¿esto qué representa? El desplazamiento. Entonces, la velocidad media se define como el cambio de posición. Por ejemplo, aquí el cambio de posición es variable. Entonces, la velocidad media es igual a X final menos X inicial sobre el tiempo que demora en dar ese recorrido. Ahora, si es en una sola dimensión, entonces solamente, ya no es R, ya no, sino solamente X. X final menos X inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esa es la velocidad media. También se define para cualquier tipo de movimiento, ¿no? Puede haber un movimiento que va así, luego acelera, luego constante. No me importa, ¿no? La velocidad media solamente, por eso es una definición, ¿no? Tienes que acordar, y esa definición viene, ¿eh? Es solamente, tienes que hallar la posición inicial, la posición final menos la posición inicial. No me importa si ha acelerado, ha hecho un movimiento parabólico, lo que sea, ¿no? Solamente te fijas en la posición final y en la posición inicial, nada más. Pero para el MRU, como es en el eje X nomás, se cumple que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea, ¿no? ¿Por qué, no? Porque está en una misma recta, ¿no? Ahí vamos a ver eso, ¿ya? Entonces con eso
definimos también la distancia. Una cosa es hablar de distancia y otra cosa hablar de... ¿qué es la distancia, no? Es la longitud del recorrido, ¿no? Una cosa es el recorrido, que es esto, el rojo, y otra cosa es desplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el movimiento rectilíneo, obviamente la trayectoria y el desplazamiento tienen la misma valor, ¿no? El mismo valor, la mismo módulo, ¿ya? Ahora tenemos también la rapidez media, ¿no? La rapidez media, ¿qué es, no? Eso ha venido a cada rato en exámenes, ¿no? De PREA, ¿no? Es solamente una relación matemática. Acá no se incluye dirección, nada. Ni siquiera es el módulo de la velocidad media, porque la velocidad media es un vector, porque es cambio de posición. En cambio, la rapidez media es una relación de distancia entre tiempo, nada más. ¿Ya? No, no es el módulo de la velocidad media, no es el módulo, es una relación de espacio entre tiempo. ¿Ya? Para movimiento rectilíneo en una sola dirección, claro, cuando es rectilíneo se cumple que la rapidez media es igual al módulo de la velocidad media, o al módulo de la velocidad instantánea también, pero solamente para el rectilíneo, porque la rapidez media también se puede calcular así, ¿no? ¿Cuánto mide la trayectoria? 5 metros, por ejemplo. Todo esto. Se demora 2 segundos. Entonces la velocidad o rapidez media está ahí así con minúscula. Sería 5 entre 2. Entonces no necesariamente es para recto, ¿no? Para rectilíneo, obviamente se cumple que la rapidez media es igual al módulo de la velocidad media o velocidad instantánea, ¿no? ¿Ya? Es una relación matemática nomás. Entonces con eso tenemos rapidez media. Ahora, para cualquier trayectoria, aquí lo que habíamos dicho, ahí está, ¿no? En 3 dimensiones. Ya lo había explicado ya eso. La posición final menos la posición inicial es el desplazamiento. Esto es igual al desplazamiento. Y ahí también se calcula la velocidad media, ¿no? No solamente para movimientos rectilíneos, incluso es más general, ¿no? Para movimientos mixtos, la velocidad media también se calcula. Pero en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Y cuando es instantánea, ¿qué se pone? V nomás, ¿no? Sin así. Velocidad instantánea. Es una V, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el movimiento más básico de la naturaleza, ¿no? Recorre tiempos iguales recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso es eso es la idealización de un movimiento rectilíneo. No siempre, no existe en la naturaleza, siempre hay desaceleración, aceleración, ¿no? No existe, ¿no? Pero si quitamos todo lo que hace que desacelere o acelere, por ejemplo, en el vacío, se produce una velocidad constante, ¿no? En el mismo tiempo, recorre la misma distancia, ¿no? Y con este concepto podrías resolver problemas más fácilmente a veces. Por ejemplo, en el primer segundo recorre 10 metros, entonces en el cuarto segundo también recorre 10 metros. Entonces puedes sumar, ¿no? 10 más 10 más 10 más 10, ahí suma. Pero eso es la velocidad media, el MR1. Siempre D entre T, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si acá, por ejemplo, es 10, por ejemplo, imagínate que es 10 y acá es 2, ¿cuánto sería la velocidad?
10 entre 2, 5, ¿no? Ahora, si yo agarro acá 10 más 10 sería 20, pero acá recorre 2. 20 entre 10 entre 2, 20 entre 4, también es 5, ¿no? Igualita. Entonces siempre, ¿no? La distancia entre el tiempo siempre va a dar constante. Y lo mismo es decir que en tiempos iguales recorre distancias iguales. ¿Ya, jóvenes? Entonces, avanzamos. Y esto sería la cereza del pastel, como dicen, ¿no? Porque esto es lo más importante, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es esto, no? La ecuación del MRU. Todo movimiento, jóvenes, todo movimiento, ya sea MRU, MRV, movimiento oscilatorio, movimiento amortiguado, cualquier tipo de movimiento que vas a hacer en la universidad incluso, se describe con su ecuación de posición. El objetivo del físico, cuando tú quieres analizar un movimiento de los tantos que hay, es hallar su ecuación de posición. Si tú hallas su ecuación de posición, ya tienes todo, ya tienes todo descubierto, como dicen. Ya puedes hallar cualquier cosa de ese movimiento. O sea, ya conoces al movimiento, ya lo tienes controlado al movimiento, ya sabes lo que va a pasar y todo, ¿no? O sea, es como que ya lo has controlado al movimiento, ya está ya descubierto, completamente definido el movimiento. La ecuación de posición de un movimiento define al movimiento. Entonces, para el MRU es el más básico. ¿Qué forma tiene? Esta, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes que tiene esa forma? Porque eso sale de la definición de velocidad. La velocidad media, ¿cómo se define? Es igual, en el MRU, ¿sabes? Que es igual a la velocidad, ¿no? ¿Y a qué es igual? X final menos X inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial es el tiempo donde empiezas a medir el movimiento. Pero si empiezas a medir en el tiempo cero, prendes tu reloj y ahí empiezas, entonces el tiempo inicial es cero, ¿no? Solamente existe tiempo, ¿no? Como les digo, este X final se puede representar también como X menos X inicial, tiempo final también como T menos T inicial. Siempre los T final, los F subíndice, C a veces se obvian, ¿no? No se ponen, y eso representa final. Entonces, cuando tú despejas eso, ¿qué vas a tener, no? Sería B por T final menos T inicial igual a X menos X inicial. Despejas el X y tienes eso, ¿no? X inicial más B por T menos T inicial. Y esa es la ecuación que ves aquí, ¿no? Entonces, esa ecuación, ¿qué me está dando? La posición en función del tiempo. ¿Por qué? Porque estas dos son conocidas. Supuestamente, para hallar la ecuación de posición, ¿qué debes tener? La posición inicial, que es esta, y debes tener la velocidad. Si tienes esas dos cantidades definidas, su ecuación de posición está definida. Nada más, ¿no? Claro, aquí cuando t, el tiempo que se usa es t sub 0 es 0, entonces la ecuación de posición queda simple, ¿no? Pero a veces no siempre es 0, ¿ah? A veces empiezas a medir en un tiempo 3 segundos, ¿ya? Ya. La posición inicial, tu reloj marca 3 segundos, entonces tu tiempo inicial es 3 segundos. A veces te dicen así, ¿no? Con eso pasamos a las gráficas. Entonces, toda ecuación cinemática, ya sea del MRU, el MRV, lo puedes graficar, ¿no? Porque una cosa es tenerlo al movimiento matemáticamente, igual que con los vectores. El movimiento puede estar expresado matemáticamente. ¿Cómo? Con su ecuación de posición, así, ¿no? Eso es matemático. Entonces, tú no ves al movimiento, ¿no? Solamente estás viendo a las ecuaciones. Entonces, con un valor te vamos a poner.
X es igual a 3 más 8t. Esa es su ecuación de posición A. Dando X inicial 3 y B 8. Entonces tú no ves el movimiento, solamente ves esa ecuación. Y ya sabes qué representa cada cosa, ¿no? Entonces con esa ecuación tú puedes graficar el evento físico, ¿no? Allá está en la posición 3 y, y tiene una velocidad de 8. Porque ya sabes qué representa cada término. Entonces lo has graficado físicamente, ¿no? Ahora, también lo puedes graficar en una gráfica, ¿no? En un sistema coordenado, ¿no? Y hallar una gráfica, ¿no? Entonces, esa ecuación también lo puedes graficar así, en forma gráfica, ¿no? Igual que los vectores que se estaba diciendo, igualito. Entonces, en forma gráfica lo estás ahí, ¿no? Entonces, cuando tú ves la gráfica, también estás viendo cosas, ¿no? Allá, donde choca, sabes que es la posición inicial. La tangente nos va a representar la velocidad. ¿Y por qué nos representa la velocidad? Porque esto es x final menos x inicial. Esto es la final y esto es la inicial. ¿Cómo hayas esto? Restando. ¿Y esto qué es? El tiempo. Entonces la tangente, ¿qué es? Esto entre esto representa tangente. Por lo tanto, la tangente es la velocidad, ¿no? O sea, la gráfica te está mostrando las cantidades físicas de ese movimiento en particular, ¿no? Porque cada gráfica representa un movimiento particular. Esta gráfica representa un movimiento que es esto probablemente, ¿no? Esta ecuación representa un movimiento que es esto probablemente, que está pasando en la vida real. Entonces, el movimiento puede estar representado en forma matemática, ahí está, en forma de ecuación, en forma gráfica y en forma física, ¿no? Con eso estaría resumido, ¿no? Ahora, como habíamos dicho, la velocidad, el desplazamiento y todas las magnitudes relacionadas al movimiento son relativas, como ves aquí, ¿no? El móvil A tiene una velocidad A, ¿no? Representado en forma de matemática, ahí está, ¿no? En forma gráfica, acá puedes poner si quieres, ¿no? Ahí está el vector dirigido y en dos formas están representados, gráfica y matemática. Ahora, ¿quién ha medido esa velocidad A, ¿no? ¿Quién ha medido, no? ¿Quién da esa medida? Un observador que está fuera, ¿no? Estático ahí, ¿no? Supuestamente con respecto a la Tierra, la Tierra es un sistema de referencia estático, ¿no? Aunque eso también no es verdad, ¿no? Se considera, ¿no? Entonces, él dice, él tiene una velocidad A, ¿no? Él dice, él tiene una velocidad B, ¿no? Pero, ¿qué diría un observador que está dentro del auto rojo? ¿Cuánta velocidad tiene A? Para eso se halla la velocidad relativa. La velocidad de A, o sea, de él, con respecto a él, ¿cómo se representa? Con velocidad de A con respecto a B. Ahí está ordenadito, como para que no te olvides. Velocidad de A con respecto a B. ¿Y cómo se calcula esa velocidad? Solamente restas de la misma manera que están ordenados, ¿no? A menos B. Velocidad de A menos velocidad de B. Y eso, obviamente, si lo usas con un número, te va a salir y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué no? Porque acá, por ejemplo, ¿no? Si la velocidad de A, por ejemplo, acá no te dan valores, no te dan valores, pero es importante que tengan los valores. Si la velocidad de A, por ejemplo, aquí le vamos a poner un valor, es igual a 3,0. ¿Qué quiere decir eso? Que está dirigido con 3 metros por segundo hacia la derecha. Y la velocidad B, que sea 2 metros por segundo, perdón, 2,0, o sea, 2 metros por segundo hacia la derecha, ¿no? Ahí está, representado gráficamente, matemáticamente. Cualquiera puedes utilizar. Entonces, en esos casos, si tú quieres hallar la velocidad del camión grande con respecto a alguien que está dentro del carrito rojito, ¿qué harías, no? Sería velocidad del camión grande con respecto al carro rojo, se halla como la velocidad de A, en este caso es 3 menos
2. Los dos son positivos. ¿Cuánto sería la velocidad de A con respecto a B? 3 menos 2, 1. Positivo te va a salir. ¿Qué quiere decir eso? Que para B, o sea, para alguien que está dentro de B, el camión A no se mueve con 3 metros por segundo como lo ve alguien que está en la Tierra, sino se mueve con 1 metro por segundo nomás. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque cuando B avanza, el BA, el camión grande avanza hacia adelante, el camión B lo está alcanzando, ¿no? O sea, el desplazamiento entre el tiempo es menor, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el carrito rojito se estuviera alejando, ¿no? Con menos 2 metros por segundo? Entonces ya no la velocidad del camión grande que es A menos con respecto al carro rojo que es B sería igual a ¿qué, no? 3 menos menos 2. ¿Y eso cuánto sería? 3 menos más 5, ¿no? 5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto, no? Si el carro se está moviendo hacia la izquierda con 2 metros por segundo, entonces el camión grande para el carro, o sea, para alguien que está dentro del carro, se está moviendo con 5 metros por segundo hacia la derecha, ¿no? O sea, avanza más rápido, ¿no? Y eso se puede ver, ¿no? Puedes imaginártelo y se cumple, ¿no? Porque el carro está avanzando hacia adelante y tú te estás alejando hacia atrás, ¿no? O sea, te estás separando más rápido, ¿no? En vez de acercarte, te estás alejando, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir alejando? El camión está avanzando con mayor velocidad. Ya no es con 3, ¿no? Con 5, ¿no? Porque su velocidad está hacia la izquierda, que está en B, se está sumando, ¿no? Entonces, el alejamiento es más rápido, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? 5 metros por segundo. Cuando te acercas es 2 metros, 1 metro por segundo, hermano. Y así, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cuando está en contra, también se resta, ¿no? Pero el menos B ya es negativo, ¿no? Acá está mal, ¿no? Acá debería ponerlo menos menos B, ¿no? Entonces, por eso no, olvídate de esto, ¿no? Está un poco mal planteado, ¿no? ¿Ya? Porque el menos B tiene que tener signo, ¿no? Ahí te vas a confundir. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar con problemas jóvenes y nadie tiene preguntas. Compartir. Vamos a compartir los problemas. Sí, no, está bien.
Jóvenes, ¿se ve la pantalla, por favor? Los problemas. Jóvenes, ¿podrían confirmarme si se ve la pantalla? Sí se ve, profesor. Ya. Miren, jóvenes, los problemas no están fáciles, ¿ah? O sea, son problemas tipo admisión, ¿ah? Yo lo veo tipo admisión, al menos a partir del problema número 3. El problema número 1, por ejemplo, ¿qué te piden, no? Al final, a veces te piden directo, ¿no? Dice, determine la magnitud de la fuerza F, dice. En este caso, ¿cómo harías la fuerza F, no? Nos dice, si las tres fuerzas actúan sobre una partícula de origen y coordenadas tal como se indica en la figura, la magnitud de la fuerza resultante es 20 newton. Nos están dando de dato que la magnitud de la fuerza resultante es 20 newton. ¿Ya? Si la fuerza resultante nos da 20 newton, eso nos está diciendo que, ¿no? Es el tipo clásico problema, ¿no? Que abajo mm, espera los chat, ya. Que abajo ya. Quiere decir que la resultante es 20 newton, quiere decir que la suma en X 20 y su dirección es 270. O sea, la dirección, como lo habías dicho, ¿no? Como lo habíamos dicho, ¿no? La dirección de dónde se mide, ¿no? Desde aquí, ¿no? Entonces, si es 270, entonces debe estar por aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Esta es la dirección. O sea que el vector resultante está aquí, ¿no? Y vale, dice que 20 newton. ¿Ya? Entonces, para que salga eso, necesitamos que en el eje Y sea 0, no, en el eje X sea 0, o sea, la resultante en el eje X debe ser igual a 0. Y la resultante en el eje Y debe ser igual a 20. Pero negativo, ¿no? Porque está hacia abajo, ¿no? Entonces, la resultante nos está diciendo en forma algebraica ya, la resultante total, ¿cuánto vale? Valdría 0, menos 20. Esa sería la resultante total. Entonces, en X, ¿qué componentes tenemos? Primeramente, vamos a borrar. Ya sabemos que eso es abajo, ¿no? Entonces, F primeramente lo podemos descomponer de esta manera, ¿no? Sería F coseno y F seno de θ. Este 300 también lo podemos descomponer de esta manera, ¿no? Como aquí sería 300, eh, si esto es 53, acá ¿cuánto vale? 37, ¿no? Pero de frente, con ese 53 para no estar moviendo ángulos, ¿no? Sería 300 coseno de 53 y acá sería 300, eh, sería el coseno. Estamos usando este angulito. Y acá para este vector en la horizontal sería 300 seno, ¿no?
de 53. Entonces, con esas descomposiciones, ya estos 300 ya no existirían. Entonces, en el eje X tendríamos, ¿no? En el eje X tendríamos 300 seno de 53 más positivo, y el otro es f coseno de teta debe ser igual o menos 360 es igual a 0, ¿no? Menos 360 es igual a 0. De ahí nos podemos dar cuenta que 300 seno de 53, ¿cuánto vale, no? Seno de 53, ¿cuánto es? ¿3/5 o 4/5? Sería 300 seno de 53 vale, vamos a hacerlo abajito para que no se confunda. 300 seno de 53 es 4/5 más f coseno de teta, ahí nomás lo dejamos porque no tenemos valor, y el 360 lo pasamos a sumar, ¿no? De ahí que vamos a tener que este quinto va a 1, quinta de 300 es 60, 60 por 4 es 240, ¿verdad? 240 menos 360 menos 240 es 120, ¿verdad? Entonces, f coseno de teta es igual a 120 positivo, nos sale. Ahora, tenemos R en Y. R en Y es igual a ¿qué, no? A 20, dice, ¿no? Pero negativo. Entonces, ¿qué diríamos, no? En Y, ¿qué componentes hemos hallado? El F seno de teta, que está hacia arriba, seno de teta, que está hacia arriba, y el 300 coseno de 53, ¿no? Menos 300 coseno de 53 debe ser igual a menos 20, ¿no? Entonces, acá dejamos el f seno de 50 de teta menos 300 coseno de 53 es 3/5. 3/5. 3/5, quinta 1, quinta de 300 es 60, 3 por 6, 18. 18. 18. Entonces sería f seno de teta menos 180 es igual a menos 20. ¿Cuánto saldría ahí, jóvenes? F seno de teta sería igual a 180 positivo, sale 160. Obviamente todo va a salir en Newton, porque estamos trabajando en el plano Newton. O sea, esas unidades son Newton, todos son fuerzas, ¿no? Ese plano cartesiano es de Newton. Las unidades de ese plano X y Y son Newton. ¿Ya? Entonces, con esto tendríamos F seno de teta y F coseno. Entonces, nos piden el vector F, ¿no?
F está ahí, acá está Y, acá está X. Entonces, este F al final es F coseno de teta por F seno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se halla ese vector F, no? F al final es F coseno de teta, F seno de teta. Pero nosotros hemos hallado ya que esto vale 120 y el otro vale 160. Por lo tanto, si tú tienes un par ordenado que representa un vector, ¿cómo es el módulo? Porque te piden el módulo. Sería 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. Así se halla el módulo. Y de ahí ya resolviendo, f al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 12 al cuadrado por 10 al cuadrado más 16 por 10 al cuadrado. Ya, jóvenes. Entonces, ahí vamos a obviar ese paso porque solamente es resolver esa ecuación. Ahí necesariamente la clave está saliendo 200. Sí va a salir ahí. 12 al cuadrado, 144. 16 al cuadrado es 256. Sale 400. 20 por 10, 200. 200 newton vale el módulo. Y esa sería la clave, la P, ¿ya? Ya, jóvenes, tiempo se nos va a ir ahí. Acá nos está pidiendo, determine la magnitud de la fuerza resultante que experimenta el, eh, el rescatista, dice, ¿no? El rescatista, ¿qué fuerza está experimentando? O sea, ¿qué fuerza está actuando sobre él, ¿no? Allá, aquí tienes que tener el concepto de peso, ¿no? El peso es la fuerza con la que la Tierra le jala al rescatista. Y hay dos fuerzas arriba con las cuerdas que está jalando al rescatista hacia arriba también. Entonces, si tú sumas estas tres fuerzas, ¿cuánto va a salir, no? Eso tenemos que hallar, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es hallar la suma, ¿no? De todas las fuerzas, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos, o sea, definimos nuestro plano cartesiano, ¿para qué? Para descomponer los vectores, ¿no? Para descomponer los vectores necesitas definir tu plano cartesiano, donde sean. Ahí, puede ser afuera también. Acá también lo puedes definir, ¿no? Así. Entonces, esto va a ser el X y esto va a ser el Y. Una vez que definas, dices, ¿no? Ah, como son T igual a T, son simétricos, ¿no? Entonces, acá vale 74, acá también vale 74. Ahora, 74 es un triángulo que cada rato viene en en los exámenes. Es un triángulo que se está volviendo famoso, ya que el triángulo de 3, 4 y 5 ya está muy usado. Entonces están poniendo un nuevo triángulo notable. Esto creo que vale 7, 24 y 25. ¿Ya? Entonces, ese triangulito notable tienes que saberlo, ¿no? Entonces, si tú descompones este T, este T2 es igual a T y este T1 es igual a T también, vas a tener descomposiciones de esta manera, ¿no? Un vector T seno de 74
y un vector chiquito t coseno de 74. Lo mismo para aquí, ¿no? T seno de 74 y t coseno de 74. Ya que están en el 74 está aquí. Entonces, donde llega el ángulo es el coseno, ¿no? Y acá esto está con esto, ¿no? Parece, te rompe la lógica, ¿no? Porque siempre te dan este angulito, ¿no? Y abajo siempre es coseno, ¿no? No, pues, el ángulo, el coseno siempre es donde el ángulo que forma el vector con ese lado, ¿no? Y este lado es esto, ¿no? Y por eso es coseno. Eso lo puedes demostrar por trigonometría, ¿no? Sabes dónde está el coseno. Eso es solamente resolución del triángulo, porque al final estos son valores o tamaños o módulos de esos vectores. Su dirección te representa el signo, ¿no? Acá es menos, acá es más, acá es más también. Entonces, una vez que tienes eso, solamente te queda sumar, ¿no? ¿Cómo lo sumas, no? En X y en Y, ¿no? En Y y en X. En Y, ¿qué tienes? En Y tenemos dos para arriba, ¿no? Que son positivos, ¿no? T coseno de 74 más T coseno de 74. Y en X tenemos 1 T seno de 74 menos, que está a la izquierda, seno de 74. Entonces, ¿cuánto sería ahí, no? T coseno de 74 nos va a salir un valor, ¿ya? Eh, primeramente, en X, acá sale 0, ¿no? Porque los dos son iguales, ¿no? Y en Y, ahí no te va a salir 0, ¿no? Te va a salir 2T, ¿no? Pero dice que T tiene un valor, ¿no? ¿Cuánto vale T? T tiene un valor, ¿no? T vale 2500 newton. O sea, 2500 coseno de 74, coseno de 74, ¿no? Dos veces, ¿no? O sea, dos veces 2500 coseno de 74, ¿no? ¿Y coseno de 74 cuánto es? Sería 24 o 7 sobre 25, ¿no? 7 sobre 25. ¿Y esto cuánto sería igual? 100, ¿no? O 25 a 1, 25 a 100. 2 por 100, 200. 200 por 7, 1400. Sería 1400 para arriba, ¿no? Pero para abajo, eso es lo que jala para arriba las cuerdas. Pero para abajo hay una cuerda, ¿no? Que es de 1500, ¿no? Que sería para abajo, ¿no? Ahí no sé si te das cuenta ahí, ¿no? Esas son las dos cuerdas que jalan para arriba, ¿no? Entonces, esas dos cuerdas le están ejerciendo fuerza al joven, ¿no? Pero a la vez la tierra también le ejerce fuerza, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, fuerza, fuerza sobre el rescatista es igual a 1500 que lo jala con la tierra, menos 1400 que lo jala hacia arriba las cuerdas. Y esto quedaría así, ¿no? 1500 hacia abajo más 1400 hacia arriba, ¿no? Y eso sería 100, ¿no?
hacia abajo, ¿no? ¿Y eso cómo lo puede representar? Con I, ¿no? O, perdón, J, perdón. El vector unitario hacia arriba es J. O en el eje Y es J, Newton. Pero como te piden el módulo es 100. Y eso la clave es la A, ¿no? Jóvenes, ya pasó la hora, creo, ¿no? 9:30. 1:30, falta media hora, ¿no? 25 minutos falta. ¿Está claro ahí, jóvenes? Entonces, esa es la fuerza de 100 newton total sobre el joven, ¿no? La Tierra jala hacia abajo y las dos cuerdas jalan hacia arriba. Al final, la Tierra gana, ¿no? La Tierra está jalándolo con el peso, ¿no? El peso es la fuerza que la Tierra jala. Entonces, ahí tenemos el problema número 3. Nos piden, ¿no? Determina el vector unitario de la división del desplazamiento resultante, ¿no? Entonces, aquí nomás, ¿no? Entonces dice que en la figura una persona desea desplazarse de la posición A, o sea, de acá se desplaza hacia arriba, dice, ¿no? Hacia el norte, 30 metros, dice, ¿no? ¿O cuánto? Cerca de su casa. Luego 80 metros hacia el norte, 80, ahí está. Y luego, acá hay 80, y luego dice que 60 metros hacia el este, ¿no? Este es hacia la derecha, ¿no? Entonces, por lo tanto, cerca de un lado, ¿no? Determina el vector unitario de la dirección del desplazamiento resultante. Entonces, ¿el desplazamiento cuál sería? El punto inicial hasta el final, ¿no? Ese es el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza, no? Es un vector, obviamente, ¿no? Este es el desplazamiento. Entonces, de ahí directo nomás, ¿no? El desplazamiento, ¿a qué sería igual? No a estar haciendo, sería un vector en el eje X, que es 60 hacia la derecha y 80 hacia arriba, ¿no? Ese es su vector de desplazamiento. 60,80. Eso es en función de paras ordenadas. O también podría ser el desplazamiento, que es un vector, como vectores unitarios, ¿no? 60i más 80j. ¿Ya? Eso sería su vector en función de sus vectores unitarios, ¿no? Pero ahora te pide, ¿qué te pide, no? Te pide su vector unitario, ¿no? Este es el vector, ¿no? El vector total, ¿no? Ahí está el vector celestito, ¿no? Pero no te pide el vector total, te pide el vector que mide una unidad, ¿no? O sea, este vectorcito. ¿Cuánto valdrá ese vectorcito? O sea, ¿cuánto valdrá sus módulos y cómo será su dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo es el vector unitario de D, que se representa así? Se halla simplemente como el vector 60i más 80j, es el vector, entre el módulo, ¿no? ¿Y el módulo a qué es igual, no? Tú sabes que el módulo de un vector, ya sea representado en forma par ordenada o así de unitarios, es la raíz cuadrada. El módulo de D, ¿a qué sería igual? La raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, de sus módulos al cuadrado. Componentes a su al cuadrado. Entonces, el módulo del vector D sería igual a 60, 80, sería 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, sería 100, raíz cuadrada 10, pero factorizando el 10 al cuadrado sería 10 por 10, 100, ¿no? 100 sería. 100 metros. Eso sí, si ustedes lo hacen. 100 metros, ¿no?
Entonces, si tenemos el módulo y tenemos el vector, acá dividimos entre 100. Por lo tanto, el vector unitario sería igual a 60 entre 100, 0.6. Y 80 entre j, 0.8 j. Ahí está. Y esto sería el vector unitario. Aunque no lo creas, es así, ¿no? Este vector mide 0.6 y incluso aquí, si es desplazamiento, metros, ¿no? Puedes poner. Ahora tú dirás, pero no siempre que era metros, metros. Claro, es metro cuando está dentro del vector. Esto obviamente mide 1 metro. ¿Ah? Este tamaño del vector mide 1 metro, porque es la unidad del desplazamiento que está medido en metro. Pero sus componentes miden 0.6 y 0.8. Incluso tú lo puedes demostrar. Eleva 0.6, el módulo del vector va a salir 1. 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. Eso te va a salir 1. Debe salir 1, porque eso es el vector unitario. Debe salir 1. El módulo debe salir 1 metro. Pero sus componentes son 0.6 y 0.8 j. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna consulta ahí? Entonces la clave sería ahí la E, ¿no? La E sería, ¿no? Problema número 4. ¿Ya? Número 4. Acá, ¿qué te piden, no? Y dice, ¿a cabo de qué tiempo la distancia entre los aviones será 12 kilómetros? Dice que un avión A vuela en la dirección del eje X positivo con velocidad constante BA de ¿cuánto? De 160. La velocidad de A es igual a 160 metros por segundo. Y la velocidad de B dice que es 120 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto valdría la distancia, ¿no? Estas distancias, ¿no? Que recorren el lado X y en el lado Y. Puedes calcularlo. Si tienes la velocidad y es MRU, dice, pues sería 160 por el tiempo, ¿no? Pero te están diciendo, los aviones con velocidad constante vuelan la dirección eje X, dos aviones vamos paralelos. El avión A vuela rectilíneamente en la dirección X con velocidad. ¿A cabo de qué tiempo de distancia los aviones es 12 kilómetros? Los aviones se cruzan, dicen, aquí en punto 00. O sea, que en el 00, en el tiempo 00, los dos están en la posición inicial, ¿no? Es decir, la posición inicial, en el tiempo 00, están en la posición inicial. Por lo tanto, su desplazamiento es igual a ¿qué, no? Velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, recorren el mismo tiempo, ¿no? Porque justo los dos se cruzan, ¿no? En este punto se cruzan. Entonces, él recorre, demora un tiempo, ¿no? Demora un tiempo. Él recorre, demora el tiempo, mismo tiempo, ¿no? El tiempo pasa para los dos con la misma cantidad a partir de este momento, ¿no? Porque los dos se cruzan. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento a la derecha? Velocidad de A, o sea, el desplazamiento de X sería igual a velocidad de A, o sea, 160 por T. Y el desplazamiento hacia arriba sería 120 por T. ¿Ya? Entonces, te pide la distancia, ¿no? La distancia. ¿Y cómo harías esa distancia, no? Esos desplazamientos, al final, son medidas.
Entonces, si tú quieres hallar esta medida, tendrías que hallar eh, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de x al cuadrado más de y al cuadrado. Y esto sería igual a 120t al cuadrado más 160 t al cuadrado. 120, 160 t al cuadrado más 120 t al cuadrado, toda la raíz. ¿Ya? Pero esa distancia dice que es 12 kilómetros. 12 kilómetros, ¿a qué es igual? Es igual a 12.000 metros. Es igual a, si lo elevo al cuadrado, la raíz desaparece. Entonces sería 160 al cuadrado, t al cuadrado, más 120 al cuadrado, t al cuadrado. Y ahí hay que reducir nomás. T al cuadrado, 160 más 120 todo al cuadrado. Entonces, ese t al cuadrado sería 12 al cuadrado por 10 al cubo por 3, 10 a la 6 sobre 160 sería 10 al cuadrado por 16 más 12. 16 al cuadrado, 12 al cuadrado. Y ahí ese t al cuadrado te va a salir, ¿no? Te va a salir 60 segundos. ¿Ya? 60 segundos, ¿a cuánto equivale? A un minuto. Ajá, la clave sería ahí la D, ¿no? La D. ¿Alguna consulta ahí, jóvenes? Si dice que la distancia es 12 kilómetros, o sea, 12.000 metros, pues, ¿en qué tiempo pasa eso? ¿No? Ahí hemos planteado, ¿no? Y ahí te lo plantea incluso ya gráficamente, solamente tienes que poner los números, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es un problema tipo, dos atletas, dice A y B, ¿no? Bueno, este es 5, este es la 7. La figura muestra las gráficas posición-tiempo, ¿no? De los automóviles ARD que se desplazan sobre las pistas. O sea, como les dije, ¿no? Aquí está representado gráficamente un movimiento, ¿no? En la gráfica tú tienes que saber reconocer qué representa cada cosa, ¿no? La intersección con el eje de las posiciones es la posición inicial, ¿no? Esta posición. Entonces, para A puedo hallar su ecuación de posición, ¿no? Para B también su ecuación de posición puedo hallar, ¿no? Pero nos preguntan, ¿no? ¿El automóvil A se mueve a la dirección del eje X? Entonces, ¿cómo sabría si A se mueve en la dirección del eje X? Entonces, si un móvil se mueve con velocidad positiva, entonces se mueve en la dirección del eje X. Si se mueve con dirección negativa, se mueve en la dirección eh, de X negativo, ¿no? Depende de la velocidad, ¿no? ¿Y cómo hay la velocidad en una gráfica posición-tiempo? La tangente nomás.
Entonces, la tangente de A, ¿cuánto sería ahí? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta fácilmente, aquí nomás, ¿no? Claro, lo puedes hacer formalmente, pero acá tú te das cuenta que la tangente de este ángulo es el ángulo que forma con el eje positivo de las X, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería eso? Entonces, aquí de frente, ¿no? Este ladito, ¿cuánto crees que mide, no? 20 menos 10 vale 10. Este ladito vale 2, ¿no? Entonces, la tangente de teta, ¿cuánto sería? 10 entre 2, 5. Y esto es igual a la velocidad de A, de frente nomás. Al final quieres la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Obviamente le has subido el X, ¿no? Pero igual está formando ese ángulo con el eje X, o con el eje del tiempo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, la velocidad de A es positiva, por lo tanto, se mueve en la dirección positiva, verdadero. El automóvil B se mueve en la dirección del eje menos X, allá entonces, si tiene velocidad negativa, se mueve en dirección menos X, obviamente, ¿no? Y obviamente das cuenta ahí, cuando está inclinada hacia la izquierda, la velocidad es negativa, pero ¿cuánto es? El valor lo puedes calcular, ¿no? Pero no necesita, ¿no? Ahí de frente podría decir que se mueve hacia la izquierda porque su velocidad es negativa, porque la gráfica está inclinada hacia la izquierda. El A está inclinado hacia la derecha, por eso es positivo. Pero lo puedes demostrar también, ¿no? ¿Cómo sería la tangente de esto, no? Allá, sería la tangente de este ángulo. La tangente de ese ángulo es la tangente de su complemento, ¿no? Es menos la tangente del complemento, ¿no? O sea, de este angulito. ¿Y cuánto es la tangente de esto? Sería 4 negativo. No, no es negativo, ¿no? Aquí 4 y 40, ¿no? Entonces sería 40 entre 4, tangente de 180 menos teta es negativo, ¿cierto? Entonces, la tangente de teta es igual a, de ese teta, es igual a menos 40, o 40 entre menos 4, ¿no? Eso sería 10, negativo. Entonces, y esto es igual a la velocidad de v, ¿no? Negativo, ¿no? O sea, se va hacia la izquierda, ¿no? Sería verdadero. Ahora, eso es así de forma práctica, ¿no? Pero ¿cómo lo harías formalmente, ¿no? La velocidad de v sería igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo, ¿no? ¿Cuál es la posición final de v, no? Si agarramos estos dos tramos, ¿no? O cualquier tramo, ¿no? Estos dos tramos, por ejemplo, este tramo con este tramo, ¿ya? La posición final sería 20, ¿no? 20 positivo, ¿no? Profesor, ya culminó la hora. ¿Culminó? Sí, ¿no? Ya, gracias. Entonces, jóvenes, ahí lo dejamos. Lo dejamos, gracias. Nos ha alcanzado el tiempo. Bueno, gracias, jóvenes.